ante el miedo de la muerte, haz esto. Y es como vení, Obvio primero no. ante el miedo de qué de la muerte. Pero viste que se murió, llegaron a tu casa, todo el mundo como si nada, y es como del tema no se habla. Y a pesar de que yo sabía que se iba a morir, una cosa es uno saber y otra cosa es ¿Qué vivirlo. pase? Hola, hola, yo soy Luciana Y yo soy Mariana. y esto es Overthinking. By Genuinamente. Un podcast donde hablaremos sobre todos los temas que sobrepensamos. Y que muchas personas no se atreven a hablar. Bueno, hola, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. Bueno, hoy estamos en un lugar súper especial que, como pueden ver, seguimos en nuestro safe place. Bueno, que es Versus. Este lugar siempre es demasiado especial. El listening room es todo lo que saben en la vida. O sea, nosotros nos venimos a leer. En este caso, todas tenemos nuestra bebida, así que cheers. ¿Qué te la acabaste? Ya, es que yo Marce, soy jogger. cheers. Bueno, y con Versus tenemos una super alianza, y es que con nuestro código de Genuinamente, o si van de parte de Luciana y Mariana, tienen el 10% de descuento en las membresías, o pueden simplemente ir al cafecito a reclamar un... ¿Café o un té de coca? Hay que probar el té de coca, o sea, ya me dio demasiada curiosidad. A mí ¿Qué es eso? fijo que me sabe como a té verde. Pues no sé si me mate. Pero bueno, me estoy Te estás autosesgando. Pero bueno, sí es muy chévere. Es un lugar que pues se centra como uno encargarse de ser turista en su propio país y se enfoca en el bienestar. Es súper chévere. Entonces, sí. Sin más brutal. preámbulos. Sin más preámbulos, Marce, bienvenida a este super episodio. Gracias. Como siempre, es un placer tener invitados nuevos acá. En este caso, nos habíamos soñado desde hace mucho tener una psicóloga que, bueno, hice demasiado spoiler, pero sí, como una psicóloga, porque nosotros a veces hablamos también desde nuestras propias experiencias, pues al fin y al cabo tú también lo haces, pero también tienes como unas bases más sólidas, porque pues estudiaste toda una carrera para dedicarte a eso, entonces nos tiene súper emocionadas este episodio. Entonces, bueno, preséntate, ¿quién es Marcela? Bueno, todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Marcela, estudié psicología en el CES, ¿cierto? Después hice una formación en terapia existencial. Digamos que la gente no suele saber esto, pero la psicología tiene muchas ramas y enfoques diferentes de cómo hacer terapia. Mi enfoque se llama terapia existencial. Wow. Entonces hice una formación de 3 años en esto y actualmente soy docente en el centro de estudios acá en Medellín que se llama Diálogo Existencial, que es justo formando a psicólogos y terapeutas desde este enfoque. Entonces allá trabajo como docente también. Y bueno, hice una formación en psico-oncología, una especialización para atender a pacientes en procesos oncológicos, enfermedad de cáncer. Y actualmente estoy finalizando la maestría en duelo. Wow. Digamos que me gusta muchísimo este tema porque mucha gente se aleja como de esto. Cada que digo que estudié eso o estoy estudiando eso, la gente es como, pues, pero tuviste que escoger lo más difícil. Y yo, justo por eso, porque mucha gente le huye y entonces las personas se suelen sentir muy solas en este proceso. Y dije como, no quiero eso, quiero estar cerca. Entonces eso como es lo que me ha motivado y bueno, eso es un poquito de mí. Qué nota. Y siendo con otros, Ah, my bueno. dear, o sea, lo más importante y el motivo por el que, bueno, no, Mari ya te conocía, pero el motivo en el que también conectamos las tres de una manera muy chévere. Cuéntanos Sí. todo. Bueno, también soy cofundadora de un centro de bienestar acá en Medellín, en el que alquilamos consultorios para terapeutas, psicólogos o cualquier persona que tenga como atención 1 a 1. Entonces tenemos como estos espacios privados y también tenemos espacios grupales para actividades, talleres como yoga, tenemos baño de gong una vez al mes, que es una cosa espectacular, y también tratamos como descentralizar en un lugar varios servicios de bienestar, partiendo de que el bienestar es todo. Entonces hacemos talleres creativos, talleres de cocina, como actividades donde las personas puedan conocer más personas. Me Entonces, bueno, encanta. allá nos Es hemos visto. Lo máximo, es lo máximo. Sí. Me encanta la casa. Y nosotros desde Genuinamente Agencia Creativa, nuestro spot publicitario, tuvimos la hermosa oportunidad de crear esa marca, que fue demasiado bonito, fue en un tiempo récord, pero nos encanta, o sea, creo que es de los trabajos más bonitos de ver materializado, porque es que literal vamos y podemos ver
tangiblemente el logo, lo que logramos. En todas las esquinas. En todas las esquinas. En cada esquina hay un cuadro con el logo y nosotros somos como que, wow. Y aparte siento que todos como que representan muy bien lo que es la marca. Pues a su manera, los 4 socios representan lo que decían. Entonces eso me parece también súper bonito. Qué nota. Sí, o sea, nosotros vimos enamoradas de la marca, de cómo lo plasmaron, toda la gente llega y es como, no, es el logo. Ay, Somos no. felices. Me encanta y qué risa, Medellín es un pueblo. Imagínate que conocí a una amiga que es súper amiga de Carlos de toda la vida. serio? ¿Qué? Sí, y me dijo como que, ay no, yo pues ya vivo en Bogotá. Como, ay no, hace rato quiero ir haciendo con otros y yo como, es que vi que creaste esa marca y que nota, que no sé qué, yo soy súper amiga de Carlos y yo, Medellín, ¿qué? O sea, Medellín es un pueblo. Total. Cada vez lo reconfirmamos. Sí, más. total, pero bueno, no, qué nota. Marce, bueno, no tenemos muchas preguntas. Y poco. Y poco tiempo, no mentira, no. Pero notas aquí las más habladoras del mundo. Pero te trajimos también porque queremos, como te dije, hablar desde el conocimiento y también desde tu experiencia, como que fue pucha, o sea, ¿cómo definirías el duelo? ¿Qué es el duelo? Y si solo existe como el duelo de la muerte o hay otros tipos de duelos, pues como que ¿cómo definirías ese macro concepto? Ok. Lucy, mira, pues, y Mari, como me encantaría partir de decir que el duelo es una experiencia humana, ¿cierto? O sea, algo de lo que me gusta mucho reflejar en mi trabajo es como, vení, todos vamos a vivir por esto, lastimosamente no nos preparan, o sea, hablamos de todos los temas, para todos nos preparamos, de todos conversamos, pero hable de muerte, hable de duelo y la gente es como, no, de eso no. Entonces, a pesar de que es una experiencia que todos vamos a vivir, cero que nos preparamos para ella, nadie nos dice este tipo de cosas que se sienten, que se piensan son normales, no. Entonces todos cuando nos enfrentamos a esta experiencia somos asustados porque este sí es el camino, lo estoy haciendo bien, lo que estoy sintiendo es normal, no es normal. Entonces quisiera partir de esto, o sea, es una experiencia humana, todos lo vivimos y un duelo es como una serie ¿cómo te digo? Como de respuestas o reacciones que se tienen ante una pérdida, ¿cierto? Reacciones somáticas, reacciones en pensamientos, en emociones. Entonces son un montón de cosas que empiezan a pasar en tu vida alrededor de haber tenido una pérdida, ¿cierto? Entonces así lo definiría. La otra parte que me preguntaste era... Ah, bueno, que si existían como diferentes tipos de duelo o solamente el duelo como por muerte. Pues o no sé si, digamos, no sé, hay gente que le da muy duro terminar con un novio, entonces tiene un duelo, pues, o no sé qué más tipos, pues... Pues el duelo de irse de la casa, Ajá. de mudarse de país. Pues no sé si eso sí se pueda llamar duelo. Dejar o si de es ser algo amigo de diferente. alguien. Sí, O como tú usas infinitos. De amistad, de noviazgo, de Total. todo. Duelo. Sí, o sea, se podría decir que sí, porque es lo que te digo, como que son respuestas ante una pérdida. Y una pérdida es Lo que perder a alguien por muerte, pero perder una pareja, pero perder una amistad, pero perder un estilo de vida. Entonces yo vivía acá y me fui del país, entonces tengo que hacerle duelo como a las pérdidas y las cosas que dejé. Entonces sí, pues realmente uno podría decir que vive muchos duelos y duelos de etapas de la vida. O sea, ya no somos niñas, uno deja de ser joven sin preocupaciones a ser adulto. Es un duelo. Todo. Y yo lo estoy viviendo. Yo también lo estoy viviendo. Yo cada día digo como, ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué te hice, Dios, universo? Me ayuda. Es que no si- quiero crecer. Si supiera que si iba a ser la vida adulta, hubiera perdido 2 veces sexto, 2 Ay, veces octavo, 2 veces literal. noveno. Pues tétrico. Ah, es del oficio. Entonces sí, en realidad vivimos en duelos todo el tiempo. Constantemente. Cierres, pérdidas, ciclos que se acaban. Ay, pucha, yo conecto mucho con eso que tú dices, Marce. Pues hay una parte que me llama mucho la atención y es como esa reacción al duelo, porque, por ejemplo, en las muertes que yo tenía en mi familia, he visto que, digamos que lo común es que la gente empieza y llora todo y se ponen muy tristes y dejan de comer y yo no sé, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo me quedo callada, en shock. Lo que me da es una gastritis ni la hijo de madre y ya en shock, pero a mí una lágrima no se me sale ni por el berraco. Es que es muy difícil verme llorar, y más que todo en esas situaciones. Entonces yo muchas veces pienso como, pues pucha, qué pelle, porque la gente debe decir como, No esta tiene niña es una sentimientos. piedra, no le dolió, era el abuelito, sabiendo que pues
pues, o sea, es una manera de reaccionar, pero yo no sé cuál es el punto de vista como profesional desde ese tipo de reacciones que uno no controla, porque yo digo, yo más que nadie quisiera estar llorando, pero no me sale. Mari, sí, y pues como que mientras hablabas yo pensaba, pues como que pensaba demasiado como nos encanta ser jueces como de la vida, pues y como determinar si la persona sí está sufriendo, si no, sin ni siquiera saber, pues como que juzgamos si la persona sufre o no, si está llorando. Pues o sea, no sé si ustedes han visto que cada que uno sale pues de un funeral, no sé si han tenido pues, no sé si la oportunidad, no sé si sea una oportunidad, Pues, pero no, bueno, pues como la si les ha experiencia. tocado ir a un estar en uno. entierro. Y siempre el comentario es, y estaba muy triste, y cómo Siempre. estaba la esposa y los hijos, y es como, pues, ¿cuál es la necesidad de juzgar si estaba muy triste? Si no, no, yo la vi muy tranquila, ay no, pues parecía estar muy, pues como vení, no sabes qué está pasando, y también los duelos tienen un montón como de momentos, que cada momento tienen unas respuestas, como les decía, emocionales, de, pues como físicas, de pensamientos, que muchas veces, por ejemplo, de primer momento, es un estado de shock, o sea, la persona no da pie con bola, pues a mí me encantan. Los dichos, ¡ay! Yo también, twins. Entonces la persona está súper desconectada del entorno, de sí mismo, De todo. entonces muchas veces ni siquiera está siendo consciente de lo que está pasando, simplemente está. Pero nos Control encanta ir a ver remoto. si estaba triste, si dijo, si no dijo, si lloró. Entonces, Mari, la verdad, todo el mundo lo vive muy diferente según las creencias que tiene sobre las emociones, eso pesa muchísimo. Hay personas que abrazan con mucha facilidad sus emociones, la tristeza, y entonces no les importa. Otros que tienen un montón de prejuicios contra las emociones, entonces pues como se... Recubren, como, Sí, pues como como se que tratan cobijan de ahí. evitar, se cohíben de sentir cosas. Entonces las creencias de las emociones, si han tenido duelos anteriores, como en su crianza, pues o en la manera que han crecido, han construido la manera de cómo expresar el dolor. O sea, hay un sinfín de cosas que trae la persona antes de vivir eso, que va a determinar demasiado la manera en que lo vive, y ninguna está bien y mal. O sea, que llore está bien, que no llore está bien. Total. No, cada manera de vivir el duelo es particular, única, y todas son maneras de responder. O sea, acá no entra el juicio de si está bien o mal, son maneras de responder. Y me parece súper impresionante porque pues así es el ser humano, o sea, mientras que no sé, Mari dice como yo quisiera llorar pero es que ni siquiera me salen las lágrimas, pero por dentro me puedo estar muriendo, yo digo, pues pucha, yo quisiera no llorar, porque es que uno no deja de llorar y uno es como que, marica, pues la vida tiene que seguir, pero me dicen, me hablan y yo ya estoy chillando, entonces yo digo como, uno tampoco puede expresar tanto porque también la vida sigue, los problemas pasan, yo he tenido pocos duelos así como de mi familia, pero me acuerdo el único que tuve que me marcó, incluso en eso hablando con Mari, volviéndolo a retomar, yo solo lloraba, porque no sé si uno sí sana como esos duelos, entonces me acuerdo porque fue en el colegio, que yo iba al colegio y me tocaba salirme de clase porque yo lloraba, y yo decía, es que no quiero llorar, o sea, quiero seguir la vida, obviamente no como si nada hubiera pasado porque todo pasó, pero uno sí tiene que seguir, entonces es como muy duro. Y otro comentario es que mientras hablabas de toda esa parte como de que somos jueces, lo comparto mucho porque tuve mucho esa conversación con mi psicóloga hace un tiempo y me recomendó una película que se llama La Cabaña, no sé si la han visto. Ah, sí, la que es súper espiritual. Es súper religiosa y súper espiritual. ¿Qué pasa? Yo ya me la había visto, pero con otros ojos. Y ella me dijo, no, míratelo con los ojos como si tú fueras tal personaje que es el juez. Y yo después de esa película, yo dije, marica, definitivamente yo no puedo seguir siendo jueza, porque yo no puedo decir si lo que hizo X persona está bien o está mal, si cómo se sintió está bien o está mal en ese caso, y muchas veces como seres humanos, pues les digo, yo fui jueza, bueno, sí se puede decir jueza, No, yo juez, creo que no. y yo estaba inspirada, yo fui juez, Soy la jueza. soy jueza, fui juez, amiga, todo va a estar bien, perdón, fui juez, y ustedes me dejaron seguir. ¡Ay, no! Bueno, ya, fui juez toda mi vida, pues 22 años que llevo, hasta que fui consciente de eso. Entonces siento que puede ser una oportunidad bonita para que las personas digan como... Como un llamado a la acción. Sí, un llamado a la acción de no tenemos por qué ser jueces, es que yo no controlo ni puedo
ni soy quien para juzgar qué hace o no la otra persona. Y muchas veces sin darnos cuenta, todos estamos ahí. Entonces, buena invitación para que sean la cabaña. Me la voy a ver. Y que no sean jueces. Con los ojos de un juez. Fastidiosos. Marce, pero yo también te quería preguntar qué tan reales o qué tan tangibles pueden ser esas etapas del duelo. Pues que yo he oído que hay como 5 etapas, que primero la negación, que la superación, la aceptación, bueno, no me la sé, pero como que hablemos un poquito de esas. Mari, mira, te voy a responder como a nivel académico, ¿cierto? Y ante eso hay como opiniones súper opuestas, ¿cierto? La persona que habló de esas etapas del duelo se llama Elizabeth Kübler-Ross y ella las determinó en etapas, ¿cierto? Es como enojo, negación, aceptación, como negociación, aceptación. Bueno, tampoco me las sé muy bien, no trabajo desde esa perspectiva. Entonces ella las dijo y según lo que he entendido, como que la gente las empezó a leer. Unas personas de una perspectiva en que era como, estas son las 5, uno vive una, después otra, después otra, después otra, y ya después otras personas eran como, vení, no, eso no es así, pues no es como que tú vives una etapa, pasas a la otra. Entonces hay como controversia en ese concepto de etapas, si es así, si no es así. Obviamente esta Elizabeth Kübler-Ross, que es la persona que les menciono, empezó a hablar de esto, pues, y es una principal en todo este mundo del duelo, pero digamos que desde mi enfoque, que es la terapia existencial, que es un poquito más alejado como de técnicas, de conceptos determinados, de diagnósticos, me gusta más como la experiencia particular de cada persona. Entonces yo estudié desde un enfoque más integrativo, que no habla como de etapas, sino como de momentos que se viven en el duelo. Ciertos momentos que no tienen como categorías específicas. Sí, que no están como con nombre, con etiqueta. Ajá, que no están condicionadas a un tiempo, tú vives esto y después esto, después esto. Entonces, digamos que a nivel académico hay controversia como si hay etapas o no, pero sí hay un consenso de que si hay unas respuestas emocionales, de pensamiento, todo como en común. Y que sí es importante nombrarlas para esto que yo les decía ahora, y es como, vení, hay cosas normales que se viven en el duelo y que si la persona sabe que esto es normal, quizás no se siente tan ajena a lo que está viviendo. Entonces, como que no sé si les parece bien que les mencione estos como momentos de este modelo integrativo que es de Alba Payás, pues que habla como un momento sí, de los espectacular, amo aprender de esas cosas, pues que realmente uno no... No, yo siento que es conocimiento que debería ser parte de esa cultura general. Total. Pues más que sabernos las capitales, sepamos un poquito más de cómo vivir el duelo, cómo Más hoy en día. relacionarnos, pues más que todo hoy en día. Sí. Bueno, entonces en este modelo se nombran como 4 momentos, ¿cierto? El primero se llama como el momento de trauma o shock, pues, o como estado de shock, ¿cierto? Que es este momento inmediatamente a la muerte, o pues un poquito antes, un poquito después, pero que está relacionado con las circunstancias de la muerte. Entonces, la manera en que se dio la muerte o la pérdida de esta persona va a determinar un poquito esta etapa. Es diferente si la persona viene enferma de hace mucho tiempo, ya quizás se esperaba un poco esta situación, a que si hoy te llaman a darte la noticia de que alguien falleció, que no esperabas, joven, no sé. Entonces, digamos que esas circunstancias condicionan. Yo una vez estaba en un congreso de duelo y aprendí algo súper chévere porque todo el mundo dice como es que la muerte preparada es más fácil, ay sí, ya sabías, entonces pues... Y una señora dijo como pues yo tenía a mi esposo enfermo 2 años, yo sabía que se iba a morir y odio que me digan que menos mal yo sabía porque lo hace más fácil. No, o sea, eso no es fácil, tampoco me preparé para esto, o sea, Nada que ver. No, porque sí. uno tiene como la esperanza, siento que es todo lo contrario, pues uno como que siempre piensa que va a estar bien, que va a estar bien. Pues ella decía, y a pesar de que yo sabía que se iba a morir, una cosa es uno saber y otra cosa es Que vivirlo. pase. Total. Entonces ella decía como, dejen de decir que menos mal
sabía que sí, pues como Pero no. juzgar eso, que porque es que es más fácil, porque tú ya sabías, no, o sea, para todos es difícil, entonces, digamos, desde la teoría, la manera de morir sí cambia un poquito las circunstancias, pero claro, porque por más de que el otro no te prepara y no lo hace más fácil, medio lo esperabas, que si fuera repentina. Entonces, digamos, este primer momento es lo que yo les decía, hay desconexión como del entorno y con uno mismo, hay demasiada confusión, hay muchos síntomas físicos, agitación, insomnio, pues como que la persona no quiere comer o por el contrario come mucho, entonces está asociada muy a cosas físicas en el cuerpo y estar como en shock, ¿cierto? Confundido, no te acuerdas de nada, te dicen una cosa y se te olvida, estás como ido, ¿cierto? Como ese primer momento ido, entonces ese es como el primer momento. ¿Qué pasa después? Hay un segundo momento que es evitación, negación. A estas dos palabras las hemos catalogado como si fueran negativas y nada que ver, o sea, no es negativo, evitar o negar la situación no es algo malo, ¿cierto? Por el contrario, que mucha gente es como estás evitando, no deberías hacerlo, estás negándolo. En este proceso es completamente normal porque el evitar, ¿cierto? O el negar por un momento la situación que estamos viviendo le ayuda al cerebro como a ir entendiendo, ¿cierto? Entonces es como si uno abriera una canilla, entonces para uno comprender eso así de tacada, súper complejo, entonces el ser humano es muy inteligente, entonces dice, voy a cerrar la canilla, hago como si no, y la voy abriendo de a poquito, para ir asimilando todo Poco a esto poco. que estamos viviendo. Entonces, o sea, los seres humanos tenemos dos cosas, fortuna o desgracia, no lo sé, que es la anticipación y la evitación. O sea, nosotros podemos anticipar y evitar como manera de protegernos del dolor, ¿cierto? A veces es desgracia, pues porque la usamos más de lo que... Más de lo que se Una debe. anticipación. Pero también es una fortuna porque podemos prepararnos para situaciones que vamos como a enfrentar. Entonces acá no está mal que hay demasiadas personas que empiezan, listo, entonces tienes que regalar todo ya, o no, no lo regales, o no, tienes que distraerte, haz más cosas, o llora más, o llora menos, y es como venir, o sea, cada quien a su tiempo, o sea, acá no es mejor llorar, no es mejor dejar de llorar, no es mejor regalar las cosas, no es mejor dejarlas, cada quien a la manera que va abriendo su canilla y va aceptando la situación, va a ir necesitando cosas. Entonces, eso de determinar si ya ha pasado demasiado tiempo y tener los libros igual, deja que cada quien va asimilando a su tiempo. Entonces, bueno, ese es como el segundo momento. Entonces, vamos, trauma, choque, evitación, negación. Ah, bueno, y en esta etapa también hay mucho como de culpa y rabia, ¿cierto? En la Como denegación. En la denegación y evitación. Queremos buscar como, ¿esto es culpa de quién? ¿Por qué El responsable. pasó? Sí. Porque la rabia y el enojo y la culpa ayudan mucho a tapar la tristeza. O sea, como que se compensan ahí. Entonces ahí sientes mucho enojo por lo que está pasando, pero es una manera de protegerse un poquito de la tristeza. Pero entonces cuando pasamos a la siguiente etapa, que es la integración de la pérdida, que es donde empiezan realmente la expresión del dolor, entonces ya vamos dejando de evitar, la canilla se va abriendo, ya no necesitamos buscar culpables, pero entonces acá aparece la tristeza. ¿Qué pasa? Mucha gente siempre dice, yo ya estaba súper bien, yo pues ya llevaba el proceso y ya como me estoy sintiendo triste porque otra vez como que me devolví y cero, o sea, y realmente es donde estás empezando A vivir. a integrar esa pérdida, es como ya la persona no está, empiezan a aparecer esos recuerdos, qué rico sería estar con esta persona, aparece la añoranza, entonces ahí es donde realmente empieza la tristeza, ya llevas un montón de tiempo de la pérdida, pero por estos otros momentos que estabas Postergando. teniendo para prepararte, apenas empieza como a aparecer la tristeza. Y no hay, me imagino que no hay un tiempo. O sea, no es Es como lo que- que un año, pues, o puede que tú hagas duelo a los 2 años. Es posible. Postergarlo tanto o evitarlo tanto que a los 2 años apenas se entró como la cruda realidad de...
La Porque yo siento que depende mucho de las circunstancias. Pues, por ejemplo, no sé, alguien que vivía fuera del país y apenas llegó a vivir esa realidad de, pucha, ya esa persona no está, o alguien que trabajaban juntos, bueno, no sé, pues depende de la circunstancia, me imagino. Sí, o sea, depende de todo. Primero, de la manera como se dio la muerte, porque por ejemplo eso determina qué tanto tiempo estás en el primer momento, porque si era una muerte de pronto no tan repentina, el estado de choque pasa más rápido, ¿cierto? También qué tanto necesitas tener la canilla cerrada. Hay personas que pues son más fáciles de afrontar el dolor, se acercan más fácil al dolor, a la tristeza, otras personas que les cuesta más entrar ahí. También lo que dice Mario, o sea, si yo estaba lejos y no, pues no tenía que estar en los lugares que estaba con esa persona, la ropa que me huele y me conecta con esa persona, pues si has estado en un montón de cosas que te han alejado de pronto de la situación, puede ser que llevas 2 años, hiciste un montón de cosas en tu proceso de duelo, pero llegas acá y ves el cuarto de la persona y es como, fue madre, Legítimo. otra vez. Entonces no hay tiempo, pues no es cuestión de tiempo, es cuestión de ir viviendo lo que cada pues, momento requiere, ¿cierto? Entonces, bueno, acá cuando hablamos como de integrar la pérdida es cuando ya sí empiezo a pensar más en la persona, ya por más de que hay tristeza y dolor, soy capaz de hablar de esta persona, o sea, quiero hablar de los recuerdos, de lo que me enseñó, de cómo era de chévere estar con esta persona. Entonces, como que hay tristeza, hay mucho dolor, pero hay más conexión con esa persona que ya no está, ¿cierto? Que en los otros momentos es uno más evitando hablar, evitando recordar, evitando conversar de esa persona. Entonces muchas personas dicen, yo no voy a este lugar porque me recuerda, o no veo las fotos, o tengo la conversación y no soy capaz de escuchar las notas de voz. En esta otro momento, que es de integrar la pérdida, quizás hay mucho dolor y tristeza, pero tú ya sí quieres leer la conversación, quieres poner una nota de voz, ver videos, pues como recuerdos que te acerquen. O sea, acá en este momento la persona ya quiere acercarse a ese recuerdo de la persona, ¿cierto? Entonces, esa es la tercera. Y ya la cuarta es crecimiento y transformación, y es cuando, bueno, ya pasaron todos estos momentos y es como, ya qué voy a hacer con esto que viví, ¿cierto? Entonces, hay personas que les gusta buscarle el sentido a las experiencias, como hay otras personas que no, Que y simplemente no, no. hay que y no se necesita buscar el sentido. O sea, esto no tiene que tener un para qué. Pero muchas personas, y lo que sí les sirve es como, ok, no necesito saber para qué me pasó esto, por qué tuve que perder, no sé, a mi novio, por qué tuve que perder a mi mamá tan rápido, por qué perdí un hijo en caso de una mamá. Pues nadie quiere, quizás no tiene un para qué, o sea, eso simplemente pasó. Pero entonces pasó esto, ¿cómo integro esto a mi vida? ¿Y qué le aporta esto a mi vida? Entonces venía de pronto esta persona a través de su proceso de enfermedad me enseñó la valentía, que uno, pues hay personas que dicen como él estaba súper enfermo y era súper feliz, disfrutando la vida, haciendo chistes. Entonces como eso que te enseña la persona en su proceso de muerte o lo que has aprendido de ti, esto sirve mucho, por ejemplo, darse cuenta como, vení, yo pensé que yo no iba a ser capaz, que yo no podía con tanto dolor y me doy cuenta que soy demasiado fuerte, que sí puedo. Entonces es como, no quería elegir esto, hubiera preferido que esto no pasara para aprender esto, pero ya que pasó y tuve que afrontar Vivirlo. esta situación, aprendo esto. Y ahí cuando vos integras como ese aprendizaje, como de este proceso, ya hay como un crecimiento y transformación que te da esta experiencia, que no necesariamente pues la tenías que aprender por esta situación, pero pues así fue. Tengo demasiadas preguntas. Empieza. Bueno, lo segundo, pues la otra cosa que tenía como en mente, que incluso lo tocamos ahorita en otro episodio, es como que uno el duelo, pues bueno, cada persona lo vive de una manera muy diferente, a diferentes tiempos, de diferentes formas, lo expresa diferente, bueno, absolutamente todo. Pero digamos que uno aprende a vivir con el duelo o con una pérdida, o uno sí puede como sanar un duelo, pues, o como superarlo, por así decirlo, o simplemente el ser humano aprende a vivir con él. Mira,
hay dos palabras que odio, por decirlo así, ante los duelos, y es la palabra de superar, perdón, y aceptar. Y las odio es por lo que sé que le hacen a la persona, ¿cierto? Es como superar. Ay, supéralo. O sea, tengo que superar que mi hijo se murió. O sea, ¿cuándo? ¿Cuántas vidas necesito para superar esto? O sea, eso Insuperable. no se supera. O acepta. Es como, vení. O sea, si a vos se te muere hoy tu pareja, ¿en qué momento vos querés que yo acepte? Gracias, porque me tocó. No, o sea, entonces son palabras que las decimos muy light, Total. pero tienen un peso gigante para la persona en duelo. O sea, acepta y supera, chao. Tachadas. Sí, o sea, ¿qué hace uno en un duelo? Integra. O sea, uno tiene que integrar esta nueva manera de relación. Porque no hay otra, ¿cierto? No tengo la manera Hay otra de opción. elegirlo diferente, pero si vos pudieras elegirlo, obviamente elegirías que esto no hubiera pasado. Entonces, realmente el proceso de duelo es darle la bienvenida a otra manera de relación. Entonces, es integrar en mi vida esta nueva manera que yo me voy a relacionar con esta persona. Y ahí depende de tu religión, tus creencias espirituales, si tú crees que la persona está y conversas con ella a través de la oración o a través de, no sé, Un ritual. rituales. Entonces es integrar la nueva manera que tienes de relación. Antes era física, conversas todo, ya cómo te relacionas con esa persona. Pero eso de aceptar o superar, no es que pues que Andar a alguien recoger, venga, pues. que alguien Sí, haya total. tenido un duelo y venga a decir si se supera o se acepta. No, uno pues integra, esa es la nueva manera en que, pues sí, ahora que tú hablabas de otro tipo de duelos, o sea, no sé, tú terminas con una persona, simplemente lo único que tú haces es, listo, estar a la manera que nos relacionábamos antes, ya está la nueva manera, si son amigos, si ya no se determinan, y acomodas tu vida a esta nueva manera de relación, pero se te olvida, ¿no? Pues ya nunca ¿Vas a volver a pensar, obvio no? Pues simplemente es una nueva manera de relacionarse con Con todo. esa persona. Yo siento que uno aprende a vivir con eso, pues literal, y cada día sin tener un tiempo estimado duele un poquito menos, pues o uno siente un poquito menos como esa ausencia porque uno aprende a vivir sin la persona o pues sí, o con el nuevo tipo de relacionamiento que tenga, pero yo también siento que uno aprende a vivir con el duelo. De pronto no un duelo constante, pero sí Sí, no, total. un duelo. Porque sí siento que también existe, por ejemplo, una cosa que mucha gente se pone en ese puesto de juez y es que, no sé, yo tenía una conocida que se le murió la pareja de toda la vida, se le murió y al año encontró a otro amor. Y la gente la criticaba horrible, que después de la muerte del novio de toda la vida, cómo iba a estar con otra persona, que pues, que entonces qué, que ya no le había importado. Y obvio no, o sea, siento que también a veces llegan esos, no sé, esos ángeles o lo que sea, a salvarlo a uno de una situación y que pues si hay enamoramiento de por medio, pues Total. está bien. Sí, uno ahí como que no se debería de meter en si está bien o está mal. Pues Exacto. simplemente la persona está viviendo lo que le A su tocó a su manera. manera y se está adaptando como puede y a veces duele, a veces no, pero el pensamiento llega, no llega, pero la vida sigue y ahí es donde uno dice como que, pucha, es eso, es como que uno se va adaptando a la nueva realidad que a uno le toca, literalmente. Por ejemplo, yo soy súper fan de Luisa Fernanda Abreu. Y cuando se murió Ah, Legada, ¿verdad? pues Que la gente criticaban un montón. criticó demasiado. Y es como venía, a vos quién te dijo que porque ella tiene una pareja nueva, entonces ya no piensa, ya no llora, pues vos que sabes si a Pipe le tocó sentarse 3 meses a consolarla porque ella lloró, pues no, o sea, es que el hecho de que vos sigas tu vida no quiere decir que esto ya no importa, no. Sí, pues ahí pero- pasé la página, obvio, no. Cero, o sea, lo que la persona tiene que hacer es cómo aprendo a vivir con esto, cómo lo integro a mi vida, cómo sigo mi vida, sabiendo que esto también ocupa un espacio en mi mente y en mi corazón. Pues, pero seguir la vida no es que no te importó, pero es que no hay de otra, pues toca Total. seguir y hay que aprender a cómo integro entonces esto
que me pasó esta pérdida, la relación con esta persona y este nuevo estilo de vida, pues a la vida que igual tengo que seguir. Es que la gente es súper charra. Si lo consiguen al año o al menos tiempo a otra nueva pareja, sea por una pérdida o no, van a criticar. Y si se demora demasiado, es como que, pero pues sigue tu no vida, te la puedes vida quedar. pasa. O sea, es que la gente es demasiado O sea, charra. nunca nadie va a estar Satisfecho. a gusto con nada. Sí. Para eso que uno como ser humano mantiene muy pendiente de la vida de otros, no, pues. Y lo que tú dices, como en qué momento todos tuvimos como la potestad de ser jueces de la vida de los otros. Pues no, Como, nadie. porque lo que tú dices está mejor que lo que yo estoy viviendo. Yo creo que ni la familia tiene ese derecho, Total. pues porque uno muchas veces, no sé, por ser el hermano o el hijo, cree que tiene la razón sobre la opinión, pues, que le esté dando a la familia y no, y viceversa, o sea, ellos no tienen la razón porque es mi vida, yo la estoy sintiendo de esta manera, pues, no sé, me parece súper, eso del juez me parece súper Súper teso, importante. sí, total. Marce, y otra pregunta que no sé, pues probablemente ya te la han hecho varias veces, pues porque a eso te dedicas. Y es como que, pucha, uno también se puede, supongamos, preparar para una muerte. La cosa es que uno como ser humano nunca está preparado para una muerte. Entonces, pero sí hay como herramientas para uno decir como, bueno, en caso tal de que algo llegara a pasar, yo reaccionaría de tal y tal forma. Claramente, del dicho al hecho hay mucho trecho y puede que hasta a ti te dé el triple y no apliques nada de lo que aprendiste. Pero, güey, pucha, ¿cómo puede pasar eso? O sea, no sé, supongamos que a ti, una psicóloga que, pues, lee un montón sobre el tema, sabe un montón sobre el tema, ¿cómo puede llegar la muerte a ti? O sea, ¿crees que puede llegar de una manera distinta por el conocimiento y las herramientas que tienes? ¿O sientes que en ese momento puedes decir que sí, pero el día de mañana puede que te destruya? O sea, como que, ¿cómo es eso? Me parece súper teso. Sí. Bueno, siento que hiciste muchas preguntas. Yo, una pregunta, ups. No, porque me estás preguntando como de mi experiencia, pero me estás preguntando como Sí. si uno puede prepararse. Sí, sí. A ver, prepararse es eso porque tú no, pues si yo te digo, prepárate para que no sientas rabia. O sea, Sí, obvio, no. ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, entonces prepararse en eso quizás sea muy difícil. Que hay que prepararse. De pronto, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que pasan en duelo es, o sea, digamos que una situación que puede hacer que el duelo sea difícil o complicado es cuando con la persona que se fue hay asuntos pendientes, ¿cierto? Entonces, o no le dije, o no le pedí perdón, o teníamos estos conflictos, ¿cierto? Entonces, si de antemano tú sabes que eso quizás te puede afectar, pues una manera de prepararse es solucionar esos asuntos pendientes. Pero no, tampoco es determinante, pues, que entonces tienes que tener con todas las personas de tu vida una relación ya, pues, porque hay Como si el personas día de que mañana. está dispuestas a decir, no, o sea, yo, por más de que no fue una buena relación, no tengo nada que solucionar tampoco, o sea, estoy bien con que no haya sido. Entonces, digamos que eso, pienso en la parte de prepararse, ¿cierto? Pero ¿cómo saber qué respuestas emocionales vas a tener? Es muy Imposible. complejo. Obviamente, eso es un poquito asociado a lo que les decía ahora. Si has vivido otros duelos, entonces, yo sé que esto me pasa. Entonces, más que prepararse para no vivirlo así, es saber que así lo vivo. Entonces, ya sé que el día que pierda, no sé, a mi perrito, porque ya se me murió un perrito la primera vez, voy a llorar mucho, entonces me voy a permitir llorar. Pues como que es más como de Pues no voy a conocer. salir de mi casa, pues, Ujú. porque sé lo que... Entonces es más como saber tus respuestas emocionales y darle como apertura a eso, ¿cierto? Es una manera como de prepararse. También las creencias que uno tenga, y ahí te quiero ir a responder un poquito como la parte que tú dices en mi caso, y es, a ver, esto acá ya es muy personal y es como, yo tengo una creencia de que nadie se muere la víspera, ¿cierto? Yo, ¿por qué? No sé, pienso eso, creo fielmente en eso. He vivido muchas muertes en mi vida, curiosamente, pues por ejemplo, a mi novio, su primera muerte fue como a los 26 años, pues y yo ya había vivido pues un montón de Muchas muertes. Entonces sé que eso también me ha hecho relacionarme con la muerte de una manera diferente, pero también,
o sea, como que las historias de que esta persona estaba ahí, se bajó del carro, justo ese carro se accidentó, pues como que, no sé, todas las historias ante la muerte, yo digo, en serio, nadie se muere la víspera, pues. Entonces, a mí, Marcela, esa creencia me ayuda a sentir cierta paz con una muerte, es como, era el día. Pero que yo piense eso no es que esa sea la verdad. Total, o sea, no es una cada verdad quien absoluta. piensa lo que quiera pensar de la muerte. Entonces siento que esas creencias que yo tengo ante la muerte, haber tenido tantas muertes, o sea, he tenido muertes esperadas, inesperadas, planeadas, o sea, todo Lo que lo que te ustedes imagines. quieran. Entonces, haberme relacionado tanto con la muerte, tener esas creencias, siento que se me facilita. También siento que soy muy, como digo, como humilde o como sensible conmigo misma y me permito sentir lo que estoy sintiendo y siento que eso me lo da también toda esta formación que he tenido, o sea, algo de que las personas no sepan cómo responde uno ante un duelo es que empiezan, está mal, he llorado mucho, he llorado muy poquito, debería llorar más, debería llorar menos. Yo digo, es como, esta es mi manera y así la vivo, entonces siento que no ponerme como tantas presiones y pensamientos Total. me ha facilitado un poquito la vida. Las muertes que he tenido hoy. ¿Quién sabe el día de Puede mañana? pasarme otra a la que, no, por ejemplo, tengo una mascota, nunca me ha muerto, es mi primera mascota. Puede que de todas esas muertes me he sentido muy preparada y apenas se muera enero me muero. No sé. Pero hasta hoy. esa ha Es sido lo mi que experiencia. es su experiencia, sí, pues, y es lo que decimos, no es una verdad absoluta, al fin y al cabo es tu pensamiento, tus creencias, y pues simplemente como lo has vivido, entonces, pues, ¿saben? Pero me parece muy chévere esa visión. Marce, yo tengo una pregunta y es como, bueno, uno como que sí vive el duelo, pero otras veces uno vive el duelo a través de otra persona. Pues normalmente cuando uno vive un duelo es como la familia o un amigo de la familia, un amigo o el perro. Yo los he vivido todos, pero lo que más me parece teso es cuando alguien cercano a uno está viviendo un duelo que no es de uno. Entonces, por ejemplo, a mi amiga se le muere la abuela. Sí. Uno cómo está ahí, porque yo no sé, o sea, si uno es como muy invasivo, Uno si no sabe qué respeto el hacer. espacio, si me acerco a la familia, o sea, como que a mí eso me parece también súper teso del tema y de pronto tú que lo ves como una externa en todos los casos de pacientes, cómo puede uno acercarse a la persona sin ser invasivo, pero sabiéndole a entender que pues estoy ahí. Sí, porque también, pues para complementar la pregunta, es como que, pucha, puede que yo haya estado en una muerte de Mari, entonces yo ya sé que Mari prefiere estar sola, prefiere su distancia, pero si es, digamos, la primera vez que yo como amiga de Mari experimento una muerte ajena, yo como sé que quiero. Entonces, por ejemplo, para mí, alejarme estuvo bien, pues estoy poniendo como un caso Sí, X, sí, hipotético. hipotético. Alejarme estuvo bien porque era algo muy privado, muy familiar, pero puede que ella no necesitara esa privacidad. Entonces fue, pucha, uno ahí cómo hace para conocer a una persona también en el duelo y como para hacer ese rol, porque también es muy importante. O sea, si a mí el día de mañana se me muere alguien o a Mari se le muere alguien, pues Mari y yo formamos mucha parte de la vida de la otra, entonces vamos a esperar algo, uno va a tener cierta expectativa que solo uno la conoce, entonces como también uno se encarga de transmitirle a esa persona, pero también teniendo en cuenta que, marica, si a mí se me muere alguien, yo no voy a decir, Mari, mira, yo quiero que tú estés pendiente, no, pues, uno sí puede expresarlo, pero uno hay que hacer, o sea, como que, Pero ¿qué? sabes que, Lucy, yo siento que con eso último que dijiste, siento que justo ahí está el error, porque entonces no queremos ni decirlo ni preguntarlo. Sí, queremos entonces que se queremos adivine. suponerlo. Bueno, es Pero verdad. entonces suponga, pues, entonces justo ahí está el error en suponerlo, porque tú te vas a orientar desde tu experiencia. Entonces, a mí me sirve estar sola, entonces la voy a dejar sola. Y ella necesitando compañía. Entonces, o sea, Preguntar. justo ahí está el error. Entonces es preguntar y la otra persona comunicar. Obviamente en ese momento, más para la que está en duelo, va a ser muy difícil. Pues, y de antemano, yo como te digo hoy, si mañana se muere Nerón, si yo quiero que tú estés cerquita, no, es que Puede no que en sé ese qué voy a momento no necesitar. sepa. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? Decirle, mira, yo estoy acá, pues no sé si lo mejor. Una manera que creo que es buena de Sabia, pues. acercarse es, yo estoy acá, ¿qué tan cerca o qué tan lejos me quieres? Y que la persona te diga, mira, sabes que este momento es súper familiar,
más bien hoy quiero Mañana estar con nos mi vemos. familia y mañana, perfecto. ¿Sabes que no? Sí te necesito acá, quiero que estés conmigo, pero justo el error está en suponer, porque es que entonces vas a hacer algo que tú crees que es lo mejor, Pero pero que no el era lo otro no. mejor para ella, entonces ya va a sentir que no estuviste, pues sí, es Círculo un vicioso. montón de cosas que uno se puede ahorrar preguntando qué necesitas de mí. Y eso aplica para todo, ¿no? Para todo. Pues yo siento que vuelve y juega, como que la comunicación es algo demasiado clave. Muchas veces el ser humano supone y supone y supone y supone, y yo supuse que ella se puso brava, supuse que le dio rabia, supuse que está triste, supuse que está feliz. Hay que dejar de suponer, o sea, pregúntame, porque es que tampoco, y uno tampoco puede pretender que la otra gente sea divina. Mira, tengo esto y esto, después hablamos, o quiero que estés acá. Pues no, suena muy sencillo, no lo es, porque también expresarse es muy duro, y más cuando uno Claro. está tan triste o tan lo que sea. Pero sí siento que debería de ser algo como un poquito más deber ser para que también uno esté como en la misma página. Porque entonces ahí pasa lo que tú dices. Claro, tú pensaste que para ti lo bueno era alejarte, pero la otra persona solo necesitaba compañía. Entonces es ver, comunicarse, Total. comunicación. Suena Pues, muy fácil, pero... Sí, sé que es complejo porque es otra de las cosas a las que no nos preparan mm, y deberíamos Total. prepararnos más, pero, o sea, entre uno más diga las cosas y menos brechas abran para tú interpretar la situación como tú quieras, la vida es más fácil. O sea, si las cosas están dichas, pues el nivel de que tú supongas, pues como el espacio para suponer es más corto. Entonces, sí, ese es otro tema, pero sí, muy buena, importante la Total. comunicación. Marce, y otra cosa, ¿tú cuáles crees que sean esos factores que hacen que uno vea la muerte o el duelo como lo ve? Pues no sé, de pronto como yo lo viví cuando era niña, o como mis papás me enseñaron a verlo, o como yo misma creé un pensamiento y una visión de la vida, pues ¿cómo crees que eso influye? Eh, ¿Cómo creo que eso influye? Pues ¿O como cuáles son? cuáles son los factores, sí, es Ok. que uno acá hablando tanto uno entra a las preguntas. Uno hace 20 preguntas en una. Sí. Pero, Mari, todas las anteriores. Todas las O ¿En sea, serio? como lo has vivido antes, como has visto que otras personas lo viven. O sea, porque no sé, quizás uno chiquito se murió un familiar que tú quizás no estabas cercano y no fue un duelo que tú particular viviste, pero viste que se murió, llegaron a tu casa, todo el mundo como si nada, y es como del tema no se habla. Entonces quizás no era una manera que tú la estabas viviendo, pero uno ve eso y uno, así es, entonces. así se vive. Ajá, alguien se muere y esto es como si nada. Entonces, o sea, todo, cómo lo has vivido, cómo ves que otros lo viven, la cultura, o sea, es diferente lo que vemos acá de la muerte a cómo lo viven en México, por ejemplo, y su ritual y todo lo que ven alrededor de la muerte, o en Oriente, pues, entonces todo influye, pues, y todo lo externo y también qué hacemos con eso, la manera en que cada uno va construyendo y va cogiendo como todo eso que ve afuera, crea su experiencia particular de vivirlo. O sea, por ejemplo, en mi casa no creen que nadie se muere la víspera, pues eso es una creencia que construí yo basándome en lo que he visto, las experiencias, como me cuentan, cómo se han muerto personas cercanas a mí, que yo quise construir esa realidad y yo le digo a mi mamá y ella se ríe, pues, pero esa es la manera en que yo lo quiero ver. Total. Entonces, todo, o sea, lo externo e interno influye. Y también si uno tiene, porque hay personas que le tienen muchísimo miedo a la muerte, hay forma de trabajar en eso. Como de decir, yo soy consciente de que le tengo muchísimo, pues un ejemplo, que le tengo muchísimo miedo a la muerte, puedo trabajar para bajar o disminuir ese miedo, o no, pues, ojalá decir perderlo, pero yo creo que intrínsecamente todos, de cierta forma, le tenemos un poquito de miedo a la muerte. Hay personas que lo expresan, otras que no, otras que son más notorias, pero uno puede trabajar en pro de eso, pues como de, voy a disminuirle mi temor a la muerte, o descubrir qué es lo que me hizo tenerle ese miedo a la muerte, como decía Mari, y ver si por algún lado puedo sanarlo. Sí, Lucy, pues yo creo que es como, o sea, puede ser un trabajo de comprender un poquito ese temor, pues porque tú dices miedo a la muerte y si vamos a preguntarle a la gente afuera,
que de la muerte le tiene miedo, unas personas dicen a mi propia muerte, otras personas dicen a la muerte de mis familiares, otras personas dicen a qué hay después de la muerte. Entonces es muy diferente ese miedo a la muerte. Sí, no hay Entonces como tienes un- que entender qué es eso que te da miedo. O sea, te da miedo no saber para dónde vas, te da miedo si vas a sentir dolor, te da miedo no cumplir tus sueños. Pues qué es lo que te da miedo de la muerte y qué se puede hacer ante eso si no hay nada que hacer. Simplemente es, ok, es un miedo que me va a acompañar. Pues creo que el primer paso sería entender miedo a qué. Pues ponerlo también como un nombre. Ujú. Incluso lo leía en un libro de esos de autoconocimiento y autoayuda, bueno, lo que sea, que decía como que a las emociones también hay que ponerle miedos, pues, y a las sensaciones, nombres, es que miedos, ponerle nombres, y a las emociones y a todo, entonces como que, pucha, sí, no sé, tengo náuseas, tengo no sé qué, bueno, pues, típico, tienes ansiedad o cosas así, porque también cuando entendemos y le ponemos esos nombres, pues ya al menos le estamos dando como esa validez que tiene. Entonces siento que eso que dices, y nunca lo había pensado así, como miedo a qué, o sea, miedo a quedarte solo, por ejemplo, la gente que le tiene miedo a la vejez, miedo a quedarte solo, a sufrir, a estar en algún lado, pero es ponerle nombre a ese algo, a ese miedo, porque miedos hay muchos, Total. pero ¿a qué le tienes miedo tú? Siento que es muy difícil también uno darse cuenta, pero es importante también ese cuestionamiento de decir, vení, ¿yo a qué le tengo miedo? Pues si es en la montaña rusa, me da miedo que se vaya el riel, es la altura, es la sensación, que de eso me da miedo. Me gusta Que mucho por eso. eso, pues sé que no es lo que estamos hablando, pero con eso Sí. que tú dices, me gusta pensar como que por eso es tan importante en este mismo juego como el juez, como no generalizar experiencias. O sea, ante el miedo de la muerte, haz esto. Y es como venir. Obvio Primero, no. ante el miedo de qué de la muerte. Pues nada es general. Y tendemos a hacerlo mucho, ¿no? Demasiado, todo lo generalizamos, o todas las náuseas y temblor en las manos es Sí, y ansiedad. obvio no. Pues, o sea, te puedes intoxicar, y entonces, pues, entonces ese concepto de generalizar las experiencias humanas que son complejas, diferentes, únicas, es como, no, o sea, que cada quien pueda determinar su camino y nombrar su propia experiencia, pero no como en nombre de... El nombre general Sí, del total. todo, poderoso, pues cero. Me gusta mucho eso. Sí. No, Marce, me encantó. ¿Tú tienes alguna otra pregunta? Siempre. Pues que dudas, siempre hay un montón. Siempre. Aquí nos podríamos quedar 6 horas hablando. Porque es que un tema desencadena al otro y el otro desencadena al otro. Pero la verdad me encantó porque tienes mucho conocimiento al respecto y siento pues que se nota, o sea, creas o no, es demasiado valioso tener este espacio porque así como Mari y yo tenemos miles de preguntas, hay otras miles de personas preguntándose cosas que puede que hayamos respondido, pero como puede que no. Entonces, qué rico fomentar estos espacios de autoconocimiento, de entender y de cuestionarnos para saber qué es lo que necesitamos y también decir como que, pucha, es que uno muchas veces no puede solo, o sea, por eso hay psicólogos y por eso es una carrera entera y la gente se dedica a diferentes ramas de la psicología, no es lo mismo el que te escucha y te aconseja, el que te dice qué hacer en un momento así, pues no sé, o sea, es como que es un mundo, o sea, es el verdadero multiverso. Es un universo. Parce, no, yo te quería decir que, pues no sé, de pronto dirás 1 o 3. Yo siempre digo 1 o 3. 3. De pronto 3 consejos para alguien que está pasando un duelo. O sea, no tiene que ser como que ve a tal parte. No, sino como de pronto de la forma de ver el duelo o de O de cómo identificar o de algo. identificar algo. María, a ver, pues se me ocurrieron dos rápidos. Es que puede ser 1 o 3. Bueno, De uno a uno 10. 3. Bueno, el primero es como ser muy intuitivo con su propio proceso. O sea, cada quien vive su experiencia a su ritmo. Esto no es una carrera, no hay que llegar a ningún lado, no hay que llegar primero, no es que yo superé en 5 meses y tú llevas un año y que no lo has superado, pues por ejemplo hablando de tusas. O sea, esto no es una carrera, no es el que llegue primero, a dónde hay que llegar. Entonces, vive a tu ritmo, o sea, ve con tu intuición, con qué necesitas, quieres estar cerca, quieres estar lejos, necesitas llorar mucho, necesitas llorar poco, quieres dejar las cosas quietas, las quieres regalar, o sea, como que cada persona empiece a reconocer su proceso como su proceso y no Como como propio. la ley. No, es que si dicen que a los 3 meses tú ya tenías que desocupar el cuarto, no, o sea,
cada quien a su ritmo y a su tiempo. Entonces, ese es un punto. Y el otro es muy como de rodéate de personas que te acompañen en tu ritmo. O sea, porque nos encanta, como decíamos ahora, de que la gente empiece, no, yo no sé quiéncito le pasó, y entonces como se encerró a llorar, yo no sé cuánto tiempo le pasó tal cosa, o no, es que cuando a mí me pasó, yo lo primero que hice, no, o sea, rodéate de gente que te acompañe en tu ritmo, que no te pida que sea diferente, que no te exija que lo hagas más rápido, más lento, de una manera, de otra, porque eso es justo lo que genera además, pues entonces, no, con ese... Nace otro. Con ese es, rodéate de gente, y mi consejo, pues, o mi tip hacia el mundo es, seamos esa gente. Seamos esa gente que puede venir mi amiga y no le voy a decir otra vez y tanto tiempo y en lo mismo y no has pensado diferente, o sea, porque ahí es donde nos empezamos a quedar muy solos, o sea, es como vuelvo y le digo a Mari otra vez, Que después sigo. de 6 meses, que y si hubiera sido mejor que le dijera esto y no esto, y si me hubiera despedido y si no, entonces como nos cansamos o creemos que cansamos a la gente, ahí es que el mundo se nos empieza a hacer muy chiquito y es, ¿y a quién le cuento? ¿Y con quién me desahogo? ¿Y a quién vuelvo y le digo lo mismo? Y siento que ahí es un poquito donde cumple función el psicólogo. Total. Porque mucha gente es como, yo ya no le quiero contar más, se van a cansar, y uno pues está abierto a escuchar. El psicólogo vea 120 20 veces y lo el mismo mismo. tema. Y no, hasta uno con el psicólogo le da pena, uno es como, marica, ¿cómo le va a volver a hablar del mismo tema? Sí. Pero pues también para eso es, o sea, realmente. Entonces, sí, pues como mis consejos es un poquito la intuición con el tiempo y de rodearse de gente que te acompañe en ese proceso, en ese tiempo. Sí, Marta, y otra cosa, pues ya como para agregar, aquí es que no te hablas demasiado, y es como que, pucha, también con lo mismo del juez, pues lo comparto mucho, y es como que nosotros, no sé quién nos dijo que teníamos el derecho a aconsejar y a opinar de las otras personas, pero realmente cuando, o sea, obviamente hay momentos asertivos para dar un consejo, pero hay puntos en los que nadie te está dando como ese derecho a opinar y a dar un consejo sobre X o Y situación, y aún así la persona se lo da, y es como que yo no te estaba pidiendo un consejo, entonces como que, pucha, es duro también, Sí, ese es otro mundo. otro dilema. El mundo de la comunicación, las conversaciones. Así como, sí, de acuerdo. Y no, Y el número 3. y el número 3 no. Oye, No, porque era quedan 1 dos, o 3. pero igual es brutal. Pero también quiero decir una frase, no me acuerdo textual, es del psicólogo Eric Fromm, y es que dice como, el duelo es el precio que pagamos por querer a otros, algo así. Y es como, si no quieres que te duela y no quieres afrontar un duelo, tendrías que alejarte de la gente y no querer a nadie. Entonces, ¿qué prefieres? Como Qué lindo, es verdad. amar y Que duela. que duela en el momento que quizás eso se pierda, o entonces perderte la oportunidad de amar y estar con otros. Me encanta eso, qué lindo. Me encantó este episodio. Sí. Marce, qué nota, hablas espectacular, me fascinó. Sí, o sea, siento que la verdad, Hashtag semipsicóloga. siento que Bienvenida, somos siento con- como somos como esponjitas que estamos literalmente absorbiendo todo ese conocimiento. Y por más que tú dijeras que mucha gente tiene otros puntos de vista, siento que igual es un conocimiento que también a veces es muy global, o sea, que está y que sí van a haber diferentes escuelas o diferentes opiniones del tema, pero igual siento que este tipo de conocimientos, otra vez, válgase la redundancia, no le sobra a nadie, de verdad. Espectacular, me encantó. Me encantó, Marce, gracias por tu tiempo, por, Ustedes por este invitarme, me espacio. encantó. Bueno, y esperamos que les haya encantado este episodio. Como saben, tenemos el código de descuento nuevamente, genuinamente. Sí, pueden recibir un té de coca. Un teque. De coca. Bueno, ya saben que están súper bienvenidos acá en Versus, a tomarse un cafecito. Este es un súper buen espacio de coworking. Y nos vemos en otro episodio de Overthinking Podcast. Chao.